Muy buenas tardes. Quien les habla en esta oportunidad es la licenciada Seida Guayos Infante, especialista en enfermería en cuidados intensivos, jefe de enfermeras de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional de Loreto. En esta oportunidad voy a impartir la experiencia o a dar a conocer la experiencia del cuidado del adulto mayor afectado por COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional de Loreto. Como parte de la historia de enfermería, sabemos que dentro de las epidemias y pandemias, las enfermeras han sido las primeras proveedoras de primera línea, desde la influenza en el 18, el VIH-Sida en el 1980, la fiebre hemorrágica del ébola en el 1995 y hasta la pandemia del síndrome respiratorio agudo severo en el 2003. La pandemia del COVID-19 ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de los sistemas de salud y del cuidado de enfermería para enfrentar esta situación. Iquitos, la zona donde vivimos, donde estamos, fue el epicentro de la epidemia del COVID-19 en el Perú. La gente tuvo miedo. Los profesionales de la salud del Hospital Regional de Loreto, Felipe Santiago Arriola Iglesias, enfrentaron en esos momentos la peor cara de la epidemia de la COVID-19. Este centro hospitalario fue designado como el hospital COVID de la región y atendió a más de 700 personas hospitalizadas por esta enfermedad. A la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional ingresaron un total de 99 pacientes entre marzo hasta julio, de los cuales 36 fueron adultos mayores. De estos 36 adultos mayores, solo en junio tuvimos 12 pacientes adultos mayores con el diagnóstico de COVID-19, de los cuales el 24.2% mayores de 60 años a más, fueron mayores de 60 años a más, y solo el 12.1% fue del sexo femenino. Del lugar o del servicio de procedencia que vinieron fueron más del servicio de medicina con un 21.2%, del servicio de emergencia con un 10.1% y del servicio de infectología con un 5.1%. ¿Cuál fue la condición de egreso? El 42.1% fue dado de alta médica y el 57.9% fallecieron, los cuales fueron transferidos a la morgue con un 57.9%, a medicina el 34.2%, a Lima el 5.3% y a su casa el 2.6%. El tratamiento farmacológico que se utilizó en las personas adultas mayores que ingresaron a la UCI fueron en su mayoría protectores, casi en todos los pacientes protectores gástricos, con un 100%. Se utilizó por el tema del soporte ventilatorio y los pacientes tenían que entrar a un coma inducido, pseudoanalgesia con un 97.4%. Por el diagnóstico propiamente dicho y los procedimientos invasivos que utilizábamos, se utilizó antibióticos con un 97.4%. Un 84.2% utilizó inhaladores, un 78.9% utilizó anticoagulantes, como también utilizamos corticoides, antiparasitarios y algunos pacientes más sépticos se utilizaron inotrópicos con un 13.2%. Los procedimientos más utilizados en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional fue la intubación endotraqueal, seguido del soporte ventilatorio, más otros dispositivos invasivos como el catéter venoso central, sonda Foley, sonda nasogástrica y línea arterial, que se utilizó en un 39.5%. Bien, si hablamos de el paciente, de las personas mayores propiamente dichos, la CDC de los Estados Unidos ha afirmado que en estas personas se evidencian más probabilidades de presentar una enfermedad grave por COVID-19, debido a su comorbilidad por enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias y diabetes, entre otras. Asimismo, porque el envejecimiento se produce un desgaste del organismo, sobre todo a partir de los 75 años,
con detrimento del sistema inmune. De otra parte, las personas mayores con frecuencia son frágiles y sujetas a multimorbilidad. Tienen mayor riesgo de enfermedad grave y mortal. Las Naciones Unidas han instado a los países a proteger los derechos humanos de las personas mayores durante la pandemia del COVID-19. Obstáculos de tratamiento de enfermedades crónicas que afectan a las personas mayores exponiéndoles a una muerte anticipada. Puede ocurrir hasta discriminación por edad cuando se privilegia la atención de la urgencia de las personas en edades más jóvenes infectadas por el virus. También ocurre la estigmatización de las personas mayores como carga económica y el aislamiento que vulnere su derecho a la participación de la vida en la comunidad, aislándolos o acentuando los prejuicios en relación a los mayores. La literatura describe el siguiente perfil del enfermo crónico: la pluripatología, alta frecuentación hospitalaria, tanto de urgencias como de consultas externas y hospitalización, con ingresos de estancia media a prolongada, polimedicación, disminución de la autonomía personal con frecuente discapacidad y dependencia, consumo de gran cantidad de recursos sanitarios y sociales. Presenta otros factores adicionales a tener en cuenta, tales como la edad avanzada. Esta crisis sanitaria causada por esta pandemia ha puesto de relieve con toda su crueldad la relevancia de las enfermeras en cuidados críticos. Cada día hemos conocido la demanda de distintos hospitales para incorporar nuevos profesionales. En estos días, una luz de periodistas han llamado para conocer qué hacemos las enfermeras de la UCI. Triste pero real. Otra pregunta frecuente era la de los ratios enfermera-paciente y cuántas enfermeras de UCI. A raíz de esta pandemia, una de las recomendaciones que hacen las enfermeras italianas y de las cuales nosotros hemos optado es que se debe redefinir el modelo como un ratio enfermera-paciente 1:1 y ante procedimientos de riesgo y que requieren elevada concentración, incluso 2 enfermeras para un paciente. Se ha visto la necesidad de denegar las fiestas a las colegas, se han incrementado las horas de contratos reducidos de 21 a 28 horas a un tiempo completo. Se han recuperado enfermeras que estaban en servicios, pero que tenían experiencia en cuidados críticos. Las enfermeras de China cambiaron los turnos de trabajo para adaptarse a la crisis. Probaron 3 opciones: turno partido de 4 horas por la mañana, 4 horas por la tarde, 8 horas de descanso entre ambos turnos de 6 horas y turnos también de 6 horas. En la UCI del Hospital Regional optamos por el modelo de 6 horas de trabajo, descansando 6 horas al mismo tiempo. En 6 por 6 para poder tener un descanso de por lo menos 6 horas. También se ha reorganizado el trabajo de las enfermeras para disminuir el gasto de equipos de protección individual y evitar el riesgo de contagio. Se han revisado muchos procedimientos para ver el grado de exposición y en función del riesgo adaptar el equipo de protección individual necesario. Dentro de los modelos de cuidados de enfermería en las pandemias infecciosas, se ha descrito que la atención de enfermería necesaria durante una pandemia es multidimensional. Plantean un modelo de cuidado desde el marco social ecológico de Laundrie y Michael en el 2009, orientado a los sistemas en términos de estructura y procesos, mostrando la interacción dinámica de las personas con su entorno a través del tiempo y el espacio. En este modelo, las personas se presentan en el centro, rodeadas por 4 estratos concéntricos que representan a los receptores del cuidado durante las pandemias. Morgit nos habla cómo enfermería se centra en la salud, centrada en el problema actual y de riesgo. Considera que este modelo es útil para comprender la pandemia actual, porque resalta la facilidad de la propagación de este virus a través de los círculos concéntricos que representan grupos de individuos. Los diagnósticos más comunes que utilizamos en los cuidados de enfermería de esta enfermedad COVID-19 hemos encontrado la protección ineficaz relacionada con la incapacidad de protección contra un agente infeccioso. Es evidenciado por tos, escalofrío y fatiga y la presencia de tos.
la hipertermia relacionada con un proceso infeccioso evidenciado por la piel caliente, patrón respiratorio ineficaz, pacientes que recién ingresan y que todavía no son ingresados a soporte ventilatorio, el cual está relacionado con el dolor y la fatiga evidenciada por la disnea. Y a los pacientes que ya ingresan a soporte ventilatorio tenemos el diagnóstico de deterioro del intercambio gaseoso relacionado con el equilibrio ventilo-perfusión, manifestado por disnea, somnolencia, agitación, hipercapnia, hipoxemia. Algunos de estos diagnósticos son frecuentes, sin embargo, para evaluarlos debe ser individual, así como asistencia según las necesidades de cada individuo. Dentro de los cuidados de enfermería se realizó una revisión integrativa con el objetivo de identificar la mayor evidencia científica para la elaboración de una guía de cuidados de enfermería antes y durante el posicionamiento del decúbito prono a usuarios hospitalizados en UCI con diagnóstico del ARS en consideración a la pandemia. Se destacan las acciones antes de la maniobra de pronación y los cuidados de enfermería durante el tiempo de posicionamiento de la persona en decúbito prono en las unidades de cuidados intensivos. Se efectuó una revisión sistemática con el objetivo de realizar un mapeado de evidencias científicas en cuidados enfermeros, dirigidos a controlar infecciones por coronavirus. Dentro de las recomendaciones que podríamos dar, que el intercambio del aire en las habitaciones como medida para reducir el riesgo de contagio entre pacientes, el refuerzo de medidas en unidades de cuidados intensivos, el seguimiento de contactos de casos positivos y una adecuada formación de los profesionales. La salud no es todo, pero sin salud todo es nada. Muchísimas gracias.